les digo una cosa, hay un dicho que dice que nothing tastes as skinny feels. Nada sabe tan rico como lo rico que se siente estar delgado y estar en tu peso. Y hoy más que nunca es impresionante porque tenemos siento que hay dos bandos, uno muy chiquito y uno muy grande. Cuando hablamos de GLP-1s, cuando hablamos de Ozempic, cuando hablamos de Mounjaro, cuando hablamos de Saxenda, Wegovy, ahora los nuevos orales, Rybelsus. El punto es que hoy uno tiene problemas de sobrepeso porque quiere, porque la solución está. La solución está. La solución está ahí. La solución está ahí, claro. Y hemos hablado mucho que el tema del sobrepeso siempre lo vimos tantas décadas como un problema, Fernando, de fuerza de voluntad. Uh-huh. Y veías comiéndose a alguien con sobrepeso un helado y había tanto fat shame porque pensabas, no puede ser que traes ese sobrepeso y te estés metiendo eso, ¿no? Pero hemos entendido tanto a través de ti, a través de la medicina, de las investigaciones, cómo funciona el sobrepeso y lo maravillosos que han resultado ser los GLP-1s, que tienen por un lado detractores, y ahorita me lo aclaras, y por otro lado superfans. El doctor Fernando Pérez Galaz, a ustedes lo conocen muy bien, es cirujano del aparato digestivo, es cirujano bariatra, director de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC de Santa Fe y cofundador de la Fundación Obesidades, autor de un libro que todos deberían de comprar si batallan con su peso para entender mejor cómo funciona su cuerpo, que se llama Cerebro Hambriento, disponible en Amazon. Tiene un podcast espectacular y justamente se dedica al sobrepeso y la obesidad. Sí, fíjate, Marta, durante muchos años yo soy cirujano bariatra. Sí, y te la vives en congresos en todo el mundo. O sea, sabe lo último de lo último. Esa es la parte muy padre de mi trabajo. Pero mira, yo soy cirujano bariatra y veo todo el espectro de la enfermedad. Ajá. La obesidad es una enfermedad producida por el aumento de grasa en el cuerpo, no por el aumento de peso. Yo creo que esa conversación ya la tenemos que tener todos claros para no solamente estarnos centrando sobre el peso, porque tú decías al principio, hay mucho fat shame y justo veíamos si tú ves una persona que tiene un cuerpo grande y se está comiendo un helado, en automático uno pensaría lo que decíamos antes, ¿no? Ay, pero ¿por qué si no lo debería estar haciendo? Pero esa misma escena la ves en una persona que no tiene un cuerpo grande y entonces no lo piensas. Entonces, creo que esta conversación la tenemos que ya pasar en el sentido de que todos pueden tener la libertad de comerse un helado o no, ¿no? Lo que sí debemos de entender es que la obesidad es una enfermedad. Claro. Y es una enfermedad producida por el aumento de grasa, no por el aumento de peso. Y esto genera otro abanico de enfermedades que durante muchos años estábamos tratando la causa, pero no la raíz del problema. ¿Cuál es la causa? A ver, estamos tratando diabetes, estamos tratando hipertensión, estamos tratando apnea del sueño, estamos tratando hígado graso, pero para que esa enfermedad no siga evolucionando. ¿Pero cuál es la causa? La causa de las primeras 4 causas de muerte o los problemas, los que lleva a morir un ser humano en este país son consecuencia de obesidad. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, complicaciones de diabetes, enfermedades hepáticas y los 4 cánceres que más matan a los mexicanos están provocados por el aumento de grasa en el cuerpo. Entonces, si queremos cambiar el curso de esas enfermedades, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar el curso de sobrepeso y obesidad, que hoy entendemos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, que tiene causas genéticas, biológicas, psicológicas, sociales y ambientales. Es compleja, tiene que tener un tratamiento multidisciplinario, pero eso es lo más importante, que hoy, el día de hoy, tenemos tratamientos efectivos, seguros, ¿no? Y al alcance, pues, prácticamente de todos. Claro, y sobre todo, que te permite entender cómo funciona tu hambre, cómo funciona tu metabolismo. Hace poco, no me acuerdo con quién estábamos platicando, creo que fue con Bea Bullosa, que decíamos que, ¿se acuerdan que pasamos décadas obsesionados con cuántos números se leían en la báscula? Hoy el tema no es cuánto dice la báscula, el tema es
cuál es tu composición corporal. De hecho, hemos hecho programas enteros hablando sobre el skinny fatness. Gente que se ve muy delgada, pero que tiene muchísima cantidad de grasa en el cuerpo, ¿no? O gente enorme, ejemplo, un jugador de americano, que puede pesar 120 kilos, pero en su mayoría la composición muscular es músculo, ¿no? Exactamente. Y fíjate que dentro de eso, lo que más tenemos que hay dos puntos. Los que tú decías, los GLP-1 son grandes medicamentos, son excelentes medicamentos, pero si no se usan de forma responsable, van a producir pérdida de peso de músculo. Claro. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Después de ya muchos años, porque, Ozempic lleva más de 10 años en el mercado, ¿no? Los nuevos llevan más de entre 3 y 4 años en Estados Unidos. En México ya están cumpliendo 2 años, 1 y 2 años. Estamos viendo pacientes que no están teniendo un buen seguimiento, una buena preparación para utilizar este medicamento, únicamente, y lo peor, automedicado, ¿no? Sí. Van, lo compran a la farmacia, se lo ponen, y entonces sí pierden peso, pero este peso es de masa magra, es decir, claro, de músculo. Claro. En los estudios de laboratorio de los medicamentos, la mayoría en un estudio de laboratorio que los pacientes cuando están en unos estudios de investigación llevan un control muy riguroso. Nosotros que hacemos investigación farmacológica, el paciente que está ahí, pues es un paciente que lo está revisando todo el tiempo, lo está siguiendo, tienes asesoría nutricional, asesoría deportiva, etcétera. De todas maneras, esos pacientes llegan a tener una pérdida de peso permitida de hasta el 20% de músculo, Marta. Claro. En las personas que lo usan de forma no responsable, que ahí claro, sí hay que decirlo, pueden llegar a tener hasta un 50, 60 o 70% de pérdida de peso de músculo. ¿Y cuál es el problema? Que el músculo es más difícil de recuperar que la grasa. Cañón. Y entonces una persona que está así, pues lejos de acelerar su metabolismo para mantener la pérdida de peso, o para mantener el nuevo set point del peso, lo único que logró es perder músculo y hacer que su metabolismo sea aún todavía más lento. Entonces predomina la grasa. Entonces hay que tener cuidado. Entonces no pueden estarse metiendo estas cosas nada más copiando lo que el protocolo que tiene tu amigo. Sí tienen que ir al doctor para averiguar cómo está funcionando su cuerpo, cuáles son los asegúnes particulares de ustedes, si tienen o no, yo qué sé, colitis, si tienen o no. Si tienen reflujo, si tienen enfermedades de la vesícula, si tienen resistencia a la insulina, si tienen justamente colitis que puede ser con estreñimiento con diarrea, si tienen apnea del sueño, si tienen otras comorbilidades y otras enfermedades que acompañan a la obesidad que hay que estar claro, cuidando al mismo tiempo que se está dando el tratamiento, ¿no? Esa es la evaluación integral que tiene que tener un paciente. El ideal, porque yo me muero de tentación, porque todos los que hacemos ejercicio sabemos lo difícil que es ganar masa muscular y desgrasarte. Yo me muero de tentación por el desgrasamiento, porque eso es otra cosa muy importante que tienen que entender de cómo funcionan los GLP-1s. No solo, cómo funciona la baja de peso, cuáles son las instrucciones que da el GLP-1 en el cerebro para que tú bajes de peso, bajes de grasa. Hay dos tipos de GLP-1, los que están actualmente. Los que son los que llamamos monoagonistas del receptor de GLP-1, que es semaglutide ahorita, o Wegovy o Zepbound, ¿no? Y tenemos otros que somos dual agonistas, que es tirzepatide, que tiene un análogo de GLP-1 más otra incretina, otra sustancia, otro estimulador, que se llama GIP. ¿Este medicamento qué hace? Bueno, a diferencia de el receptor de GLP-1, el adipocito, o sea, esa célula de grasa, no expresa el receptor de GIP, de GIP. Entonces, solamente expresa el receptor de GLP-1. Luego, entonces, el medicamento que le dice a la célula de grasa, oye, movilízate, utiliza la energía que tienes dentro de almacenada, es este dual agonista que es tirzepatide. ¿Qué hace ese medicamento? Bueno, le dice a la célula de grasa, oye, eso que tienes ahí, utilízalo como forma de energía. Ahora, tú tienes que hacer
la parte del estímulo biológico, porque no es solamente llego y me pongo el medicamento y entonces pues el medicamento le va a decir a la célula, ahora ponte a trabajar. No, tiene que haber el estímulo biológico para que entonces tu cuerpo diga, yo necesito utilizar energía. No estoy consumiendo energía porque estoy en un déficit calórico, ¿no? Que esa es la base de una pérdida de peso, el déficit calórico. Cuando estás en un déficit calórico, tu cuerpo busca energía por otros lados y entonces ahí sí es cuando le dice a la célula de grasa, siempre y cuando estés utilizando el músculo, oye, vamos a sacar eso que tienes tú ahí guardado de ahorro de energía como energía. Entonces, ¿qué sucede? La célula de grasa se vacía. O sea, te desgrasa. Te desgrasa. Te desgrasa. Pero tienes que hacer ejercicio. Claro, por eso, pero para los que hacemos mucho ejercicio, imagínense, estás construyendo músculo y aparte te estás apoyando de algo que le dice a tu cuerpo, utiliza tu grasa como energía. Tal cual, tal cual. Ay, qué maldita tentación. Y eso se puede lograr incluso hasta con dosis más pequeña. Y esto hago en la aclaración, esto es off-label, de la descripción del medicamento del laboratorio, ¿no? Porque el medicamento se describió para sobrepeso y obesidad con alguna comorbilidad. Y no solamente da la indicación de vamos a usar la grasa como energía y vamos a desgrasarnos, sino también le dice a tu cerebro, no necesitas estar pensando todo el día en la comida. El food chatter. El food noise y el food chatter, eso creo que es de lo más valioso. Y te voy a decir una cosa, Marta, apenas este síntoma, nosotros como doctores, se describió hace muchos años, pero empezamos a evaluar hace 2 años. El food chatter. Es que, a ver, ¿quién de ustedes está ya pensando ahorita, terminando de desayunar, ¿qué va a comer? Ay, no. ¿Qué va a cenar? ¿A qué hora va a bajar al Oxxo? No. Y si va a comprar unas donas o si va a comprar unas galletas. ¿Quién de ustedes piensa todo el día en la comida? Hay muchas personas que ese es el síntoma principal de su enfermedad. ¿Y qué descubrieron hace 2 años? Se estableció la escala de evaluación de ese síntoma, que es ya la escala nosotros que la utilizamos en el consultorio, que es para cómo evaluar si tienes o no ruido de comida. Entonces, algo de lo que logra estos GLP-1s que se llaman tirzepatide, como el Mounjaro, ¿y cuál es el otro? El otro que es semaglutide, que es el Wegovy o Ozempic o Rybelsus, esos son semaglutide. Exacto, es que le da 2 indicaciones a tu cuerpo, de muchas. 1, usa la grasa como combustible, como fuente de energía. Entonces te ayuda a desgrasarte, que como decía Fernando, hoy en día el problema no es cuántos kilos peses, el problema es cuánta grasa tienes en el cuerpo. Y la segunda indicación es deja de pensar en comida, ¿no? Te digo, eso es uno de los más grandes efectos que generan estos medicamentos. Claro, ok. Entonces, dice que hace 2 años descubrieron que es real lo que llaman los americanos el food noise o el food chatter, que es el ruido de comida. Esos pensamientos intrusivos, involuntarios, relacionados a comida que pueden o no ser incluso incapacitantes y que alteran la calidad de vida. Eso es la definición así clara de food noise. Cuando Fer tiene a un paciente en su consultorio, quiere evaluar qué tanto esa persona piensa en comida. Y es lo que vamos a hacer con todos ustedes. Les vamos a dar unas preguntitas. A ver, vamos a hacer los 5 reactivos del Food Noise Questionnaire, o sea, el cuestionario de Food Noise, ¿ok? La escala va de, o sea, márquenlo de 0, nada, a 4 es lo máximo, ¿ok? Y esto nos va a dar una puntuación. No existe como tal un punto de corte de tengo leve, moderado o severo, como en otras escalas. Lo que nos da es el seguimiento ya una vez que estás con el medicamento. Ya. ¿No? Y ahorita te voy a decir los resultados de una investigación que nosotros incluso ganamos. Ahí sí lo voy a aprovechar para mandar una gran felicitación a todo mi equipo y en particular a la coordinadora del Centro de Investigación, a la doctora Sam Castillo, que ella presentó este trabajo y ganamos el primer lugar, Marta, en el Congreso Internacional de Obesidad que fue aquí en la Ciudad de México como presentación de investigación oral. O sea que, increíble. Y fue justamente de la modificación del ruido de comida con medicamentos GLP-1, ¿no? Entonces, a ver, este cuestionario. Primera pregunta. Me encuentro pensando constantemente en comida a lo largo del día. Es la primera. Segunda pregunta.
Mis pensamientos sobre comida se sienten incontrolables. O sea, es decir, me viene el antojo, hay unas papitas, hay una maquinita. Ok, ya me tengo que volver a concentrar y en unos segundos empieza otra vez ese pensamiento. Así es esta pregunta, ¿no? Mis pensamientos sobre comida se sienten incontrolables. 3, paso demasiado tiempo pensando en comida. ¿Cuánto es demasiado tiempo? Ahí el cuestionario lo deja libre, pero imagínense ustedes que cuando desayunan, comen y cenan, aparte entre esos momentos están pensando constantemente en comida, o lo peor, cuando uno está comiendo, ya está pensando en qué va a tener en la siguiente comida. 4ª pregunta. Mis pensamientos sobre la comida tienen efectos negativos en mí y o en mi vida. ¿Tipo? Es decir, si por estar pensando todo el tiempo en comida, cambio una actividad, no voy a hacer otra actividad, modifico mi día por ese pensamiento, me distraigo, no me puedo concentrar, esos son pensamientos que tienen efectos negativos en mi día a día. Y la 5ª, mis pensamientos sobre la comida me distraen de lo que necesito hacer. Entonces, fíjate cómo esta escala va subiendo como de intensidad, porque una cosa es estar pensando en comida, o pienso de repente en comida, y otra cosa es tan constante este pensamiento que me distrae en lo que tengo que hacer durante mi día. Ya. ¿Y esto cómo lo califica? 0, totalmente en desacuerdo, 1 en desacuerdo, 2 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3 de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo. O sea, lo más fácil es de 0 nada y 4 es me pasa todo el tiempo. Hay gente que se le olvida comer. Para alguien que piensa todo el día en la comida, eso es insólito, ¿no? Pero sí hay gente que no está pensando en la comida todo el día. Y ¿sabes qué? Hay mucha gente y eso hace que las personas que tienen ruido de comida no las comprenda una persona que nunca ha tenido ruido de comida. Y hay veces que me ha tocado que el papá está con su hijo y el hijo tiene ruido de comida y el papá no entiende, ¿no? Es que todo el día piensa en comida porque el papá no tiene ese ruido de comida. Yo como se los explico, y creo que los cuentavientes que nunca han sentido ruido de comida lo van a poder visualizar qué se siente. Imagínense una cancioncita de Bad Bunny que la escuchas, yo no escucho Bad Bunny, la escuchas porque vas pasando y se te queda la tonadita todo el día. Y en el momento que te callas porque estás haciendo otra cosa o ya acabó tu día, empieza otra vez esa tonadita. Creo que todo el mundo 100%. Hemos tenido. Y aparte este ruido de comida se detona cuando uno puede estar más estresado o más concentrado. Eso es cuando más se detona, ¿no? Sí, porque yo digo, es que yo no soy hambrienta. Yo no tengo hambre. O sea, la última vez que comí fue ayer como a las 6 de la tarde. ¿Qué horas son? Son las 10:30. Las 10:30 de la mañana. O sea, llevo 14 horas de ayuno. 14 horas de ayuno. Uh-huh. Puedo no comer hasta las 2 de la tarde. O sea, no es un tema de hambre. Es un tema de desgrasarse. Esa es la obsesión que traigo ahorita. Inyéctenme el páncreas, por favor. Oye, estamos hablando de los GLP-1s porque sí son una maravilla. Yo cada vez veo más cuentos de que te ayudan a dejar de fumar, te ayudan para el corazón, ahora salió que te ayuda para la colitis. Vienen estudios de investigación hacia Alzheimer, vienen estudios se han visto disminución de cáncer. En fin, lo que estamos viendo con estos medicamentos GLP-1 es, yo te puedo decir que lo podemos comparar con otros grandes descubrimientos como estos medicamentos para la gastritis o incluso, un amigo decía el otro día, hasta con los antibióticos. ¿Qué especialidad en medicina puede recetar un GLP-1? Una persona que esté bien capacitada, cualquier, desde el médico general o hasta cualquier subespecialista. Lo más importante es que el médico no es solamente que lo recete, Marta, que sepa diagnosticar adecuadamente sobrepeso y obesidad y que trate la enfermedad en todo su contexto. No solamente ponte el medicamento y pues se te va a quitar el hambre y ya con eso, ¿no? Ahora, ¿qué produce el ruido de comida? Y creo que esto es importante poderlo señalar, porque el ruido de comida lo produce una parte en el cerebro cuando está desregulada, Marta.
¿Por qué estos medicamentos ayudan a quitar el ruido de comida? Porque uno, bloquean esa señal, y la otra es que con el efecto antiinflamatorio, Marta, generan que estas neuronas se estabilicen, se relajen. Y entonces cuando vamos disminuyendo la dosis, en algunos pacientes el ruido de comida ya no se vuelve a presentar. Es que justo se combina con la ansiedad y está dentro de esa misma parte en el cerebro. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. ¿Y por qué se detona? Justamente por un impulso de un estrés o una ansiedad. Oye, ¿hay algún tema de usar un GLP-1 si ya no tienes vesícula? No. No, se puede usar perfectamente. Nada más, ojo, hay pacientes que tienen síndrome de intestino irritable o síndrome post-colicistectomía, que así se llama, cuando les quitamos la vesícula. Entonces hay que tratar esos síntomas. ¿Cómo va a haber disminución en Alzheimer si apenas tiene 1 año? La investigación hacia allá va. Los estudios de investigación que no fueron concluyentes para Alzheimer fue porque utilizaron una dosis menor. Los siguientes estudios vienen con dosis mayores de semaglutide y de tirzepatide. Entonces, no quiero decir que ya ahí está la evidencia contundente, pero estamos estudiando esa evidencia. A medida que crezcan las dosis, creo que en los próximos años vamos a tener muy buenos alcances. Dime una cosa. A mí de los aprendizajes que nos has dado que más me ha encantado es el set point, que es cómo tu cuerpo busca un equilibrio sobre un peso específico. Ese es el set point, ¿no? Y conforme vamos aumentando de peso, el cuerpo dice, caray, mi set point ya no es de 70 kilos, ya es de 80 kilos. Entonces siempre va a defender ese 80 kilos. Claro. Y si lo llevas a 100 kilos, lo va a llevar a 100 kilos. Entonces, seguramente ubican que se ponen a dieta y tantito se descuidan y otra vez regresan a su peso inicial. Y ese peso es como si tu cuerpo le encantara estar en ese peso. Yo siempre digo que mi cuerpo es feliz en 53. Es feliz. Yo quiero estar en 50, pero mi cuerpo siempre me empuja al 53. Ese es tu set point. Ahora, ¿cómo puedes mover el set point con el GLP-1? Porque muchos dicen, es que me dejé de tomar el GLP-1 y volví a engordar. Tal cual. A ver, aquí hay dos cosas. Una, el set point cuando lo va, por cualquier intervención, cirugía, medicamentos, dieta y ejercicio, únicamente, ¿no? Cuando nosotros llevamos entre 12 y 18 semanas un peso estable, ojo, no que estés fluctuando, un peso estable, digamos. ¿Cuánto tiempo? Entre 12 y 18 semanas de estabilidad en el peso. Es decir, estás en 70 kilos y bajas a 50 kilos, no en 55, 52, 53, 50, no, estás ya estable en 50 kilos más medio kilo, no pasa nada. Durante 12 a 18 semanas, tu cuerpo empieza en ese tiempo a gestar su nuevo set point del peso. Ojo, tienes que acompañarlo de una buena nutrición, actividad física y ejercicio. O sea, tienes que estar en tu nuevo peso ideal entre 16 y 18 semanas para que eso se fije. Para que tu cuerpo diga, caray, este es mi nuevo set point y funciono bien, es decir, como bien, duermo bien, tengo ejercicio, tengo mi actividad, entonces bajo mi set point. Ahora, en lo que tú dices, Marta, es que dejé el GLP-1 y tengo reganancia de peso, o recurrencia, esa es la palabra adecuada médica, recurrencia del peso, pasan dos cosas. Si el síntoma principal es el ruido de comida y el ruido de comida se elimina con el GLP-1, si tú quitas el GLP-1, pues este ruido de comida regresa. No es que el medicamento te haya hecho rebotar por lo que comúnmente dice, no, es que regresó el síntoma principal. Un símil, oye, a ver, yo tengo la presión alta, me tomo mi medicamento para la presión. Oye, voy con el cardiólogo, fíjate, bajé 5 kilos, estoy corriendo, estoy haciendo mucho ejercicio y el cardiólogo decide, oye, con esto que estás haciendo te puedo quitar el medicamento o rebajar la dosis. ¿Qué pasa si yo dejo de hacer ejercicio y vuelvo a subir esos 5 kilos? Me volvió a subir la presión. Bueno, no es que el medicamento haya fallado, ¿sí me explicó? Es lo que llevó a que se subiera la presión. Es que usted, señor, volvió a tragar. Lo mismo pasa con los GLP-1. Ahora, para eso hay lo que vienen los nuevos GLP-1 orales como estrategia incluso también para estabilización y control a largo plazo. Claro. Y eso incluso lo hacemos en cirugía también. Oye, esta está buena. Dice Wino, me pasa que me da mucha hambre, o sea, muchísima hambre. Sí. Termino de comer y me muero de hambre. Sí.
¿El GLP-1 puede ayudar y el tratamiento puede clasificarse como un gasto médico mayor? Por desgracia, no se va a clasificar como un gasto médico mayor, pero lo que sí te está pasando a este cuentaviente es que tienes fenotipo de cerebro hambriento. Hemos hablado de los 4 fenotipos en obesidad, que son cerebro hambriento, intestino hambriento, comedor emocional y quemador lento. Cerebro hambriento, ¿cuál es? Pacientes que requieren mucha cantidad de comida para sentir saciación, para sentirse... O sea, it is a thing. Sí. Eso existe. Eso sí existe. Sí. En el caso de él, tiene el fenotipo entre cerebro hambriento e intestino hambriento, que son pacientes que comen y después de comer, por liberación de distintos incretinas y hormonas en el estómago y en el intestino, vuelven a tener hambre. Oye, vino una cosa y acabamos en otra. Pero a ver, ¿por qué tú eres cirujano bariatra? Tú haces bypass gástrico, tú haces manga gástrica. ¿Sigue siendo necesario a pesar de la existencia del GLP-1? Mira, creo que es un muy interesante tema porque desde luego que sí. Y te voy a decir, hace años en donde no teníamos este tipo de medicamentos, pues había de dos, o dieta de ejercicio que para que un paciente llegue, fíjate, Marta, con un paciente con obesidad grado 3 llegue a su peso normal con dieta y ejercicio, la probabilidad es de 1 en 1290. Es el 0.007%. Entonces, de que un paciente pueda lograrlo con dieta de ejercicio o cirugía. Hoy tenemos ese gap, teníamos aquí dieta y ejercicio y cirugía. Ese gap lo llenan los medicamentos GLP-1. Pero tenemos un grupo de pacientes que todavía necesita cirugía. ¿Cuáles? Pacientes que son refractarios al medicamento. Tenemos 30% de los pacientes, Marta, que llegan a utilizar un GLP-1 no tienen los resultados de salud que se espera lograr. Entonces, esos pacientes después de un curso, tenemos pacientes, varios cuentavientes, que el año pasado empezamos con GLP-1 y este año decidimos cambiar hacia cirugía, sobre todo de manga gástrica. Ese es uno de los casos. Los otros son pacientes que tienen recurrencia o reganancia de peso. Esos son otros pacientes en donde les recomendamos hacer la cirugía. Y en un pequeño porcentaje de pacientes, que es más o menos el 8% de todos los de todas las personas que utilicen un GLP-1 son refractarios al tratamiento, es decir, el tratamiento no les hace nada. No les hace nada, ¿no? Y eso son unas variantes genéticas que el medicamento no les hace nada, como en otros medicamentos. Entonces, para estos pacientes, lo que recomendamos después de, por supuesto, una evaluación, es el tratamiento con, sobre todo, manga gástrica. ¿Qué hacemos en la manga gástrica? En la manga gástrica, el estómago es una bolsa. Tiene una curvatura mayor y tiene una curvatura menor. Lo que hacemos en la manga gástrica es cortar el estómago y hacer un tubo gástrico. Entonces, hay 3 efectos que esto produce. Uno, pues el tamaño, no cabe lo mismo en una bolsa que en un tubo. El segundo es que las células que producen hambre en el estómago, que son unas células que producen una hormona que se llama grelina, las quitamos porque están en la parte de la bolsa. Entonces los pacientes no tienen hambre y entonces el ruido de comida desaparece de forma transitoria, porque el cuerpo es maravilloso y entonces se da cuenta que no estás produciendo grelina y empieza a decir como a los 8 meses, oye, pues empieza a buscar grelina por otras partes y otras hormonas empiezan a hacerlo. Y la tercera es que ese tubo tiene que trabajar más rápido. Entonces, el estómago hace un vaciamiento más acelerado. Eso es lo que produce que el intestino, al recibir más rápido la comida, genere incretinas, GLP-1, GIP y entre otras cosas, empiece a mejorar metabólicamente. La otra cirugía es el bypass gástrico. Y ojo, el GLP-1, Marta, que se extrae de un dragón, de un lagarto, así lo encontraron y después lo sintetizaron. ¿El dragón de Komodo? No es del dragón de Komodo, se me ocurre. Es una especie de dragón, pero no me acuerdo ahorita el apellido. ¿Una iguana de Acapulco? Más o menos, de ahí sacan. Bueno, el GLP-1, Marta, lo descubrieron de la cirugía bariátrica, del bypass gástrico. Entonces, el bypass gástrico, ¿qué hacemos? Primero excluimos el estómago, hacemos un estómago pequeño, dividimos el estómago en 2, dejamos un estómago excluido grande y hacemos un estómago pequeño, con poca capacidad. Y después tomamos el intestino medio, medimos tal cual el intestino desde que sale del estómago a más o menos 1,5 metros, lo dividimos y unimos ese estómago, ese intestino a ese estómago. ¿Qué sucede? La comida brinca más o menos 2 metros de intestino. Entonces se absorbe menos. Este procedimiento ciertamente es el que en el mundo se ha dejado de utilizar tanto, se sigue usando, pero más o menos se usa entre un 20 y un 30% por 2 circunstancias. Uno es la manga gástrica y otro es el GLP-1.
Monstruo de Gila, ese es. Ahora, si este paciente, a ver, ya me opero y dejo de hacer lo que tengo que hacer, no. Acuérdense, la obesidad es una enfermedad crónica. La cirugía no te va a cambiar genes. Los GLP-1 no te va a cambiar genes. Van a modificar tanto la cirugía como el GLP-1 discretamente el metabolismo, pero la base del tratamiento es nutrición y actividad. Claro. Pero dime una cosa, ¿en qué porcentaje de los casos de pacientes que tú ves con sobrepeso y obesidad tomas la decisión de antes de hacer cirugía, a diferencia de hace algunos meses o años, empiezas con GLP-1? Yo creo que ahorita, Marta, como el 60% de los pacientes que llegan al consultorio, independientemente que ellos digan, oye, ¿sabes qué? Llevo mucho tiempo con un problema de sobrepeso importante. Quiero cirugía, primero iniciamos con GLP-1. Incluso, Marta, los pacientes que llegan con sobrepeso extremo, con obesidad extrema, que es índice de masa corporal arriba de 40-45, que digamos, ya tienen problemas cardíacos o diabetes o apnea del sueño o hígado graso importante, como parte de su preparación hacia la cirugía, que ojo, la cirugía lleva un periodo de preparación, no es una cirugía de, oye, quiero operarme, mañana te opero, sino es toda una preparación que se debe hacer. Dr. Now, no. My 600-pound life. Exactamente. Nos ha enseñado eso, hay que prepararse, hay que ganarse la cirugía. Hay que hacer una preparación hacia la cirugía. Bueno, ahí utilizamos el GLP-1 como parte de la preparación. Y también lo utilizamos en pacientes que tienen meseta en la pérdida de peso o incluso reganancia de peso. ¿Por qué? Por el ruido de comida. Yeah. Así es como lo utilizamos. Entonces, oigan, a ver, quiero decir dos cosas. El doctor Fernando Pérez Galaz está en la Ciudad de México. Quien pueda pagar, vaya y pague. Lo encuentran en el Hospital ABC, en la Clínica Gastrobariátrica Santa Fe, en el Hospital ABC de Santa Fe. Los que no puedan, él fundó la Fundación Obesidades, que es para gente con problemas de sobrepeso y obesidad que no pueden pagar. Sí, y para eso tenemos un centro de atención metabólica poniente que está en Santa Fe. Les pido por favor que manden un mensaje si ustedes quieren ser evaluados por todo el grupo de médicos que tenemos ahí. Es 59 51 20 43 93. A ver, otra vez. 59 51 20 43 93. Ese centro hace el mismo protocolo que nosotros hacemos en el Hospital ABC y tenemos la consulta en 200 pesos. Eso es para tener un acceso a todas las personas que nos están escuchando. Guapo y bueno. ¿Qué más quieren? El doctor Fernando Pérez Galaz, a ver, les doy el teléfono del consultorio. 55 51 22 90 11 drperezgalaz.com, en todas las redes sociales, y tu podcast. Mi podcast se llama Bariatría Pro, está en Spotify y en YouTube, en mi canal de YouTube, que la verdad va muy bien. Eso, te queremos, Fer. Muchísimas gracias.